Vamos a seguir estudiando la reflexión en espejos, pero ahora lo haremos en espejos esféricos. Vamos a mirar los elementos de los espejos esféricos. ¿Qué es un espejo esférico? Un espejo esférico es un casquete que sale de una esfera. Depende por la cara en la cual yo me pueda ver o reflejar en este espejo, entonces los espejos van a ser cóncavos si yo me voy a mirar por dentro del espejo, o sea, la parte lisa del espejo es esta. Recuerden que estas pestañitas me muestran a mí el otro lado del campo del espejo. Entonces en este espejo que es cóncavo tenemos que esta parte de acá es el campo del espejo, y en los espejos convexos entonces ya la parte lisa o pulimentada va a estar por fuera del espejo, por eso las pestañitas van hacia adentro, y en este caso entonces el campo del espejo va a estar por fuera de él. ¿Qué elementos tienen entonces los espejos esféricos? Ambos, tanto como los cóncavos como los convexos, van a tener un eje principal, van a tener un vértice que es este punto donde se intersecta el eje principal con el espejo. Van a tener un centro de curvatura. El centro de curvatura es el puntico que deja el compás cuando hacemos la parte de la circunferencia o el arco de circunferencia. Lógicamente vamos a tener un radio, y ese radio se conoce también como radio de curvatura. ¿Y qué es el radio de curvatura? Pues es la distancia que hay desde el vértice hasta el centro del espejo. Si medimos esta distancia desde el vértice hasta el centro y buscamos la mitad, entonces estaremos hallando la distancia focal del espejo. Cuando los vayan a construir, por favor, utilicen sus materiales. El compás para hacer o el arco de la circunferencia, midan la distancia que hay desde el centro hasta el vértice, divídanlo entre 2 y allí, en ese punto, en toda la mitad, va a quedar la distancia focal. Por lo tanto, el foco pues simplemente, ya ustedes saben, la mitad del radio. Vamos a mirar entonces cómo construir imágenes de objetos que vamos a colocar sobre espejos esféricos. Comencemos entonces con los espejos cóncavos. Vamos a trazar unos rayos que nosotros denominamos rayos notables. Con solo 2 rayos que ustedes tracen, 2 rayos notables, pueden encontrar la imagen de ese objeto que se ha colocado frente al espejo esférico. Entonces vamos primero a trabajar con los espejos cóncavos. Dibujamos el espejo, dibujamos el eje principal, localizamos el centro, buscamos la mitad entre el centro y el vértice y allí ubicamos el foco. Vamos a hallar la imagen, en este caso de la columna de los esclavos de Arquidocánea. Recuerden que aquí, como está la base sobre el eje principal, solamente vamos a buscar el reflejo de la punta más alta que tiene esta columna. Entonces, ¿qué me dice el primer rayo? El primer rayo me dice, todo rayo que incide paralelo al eje principal se va a reflejar pasando por el foco. Ese es el primer rayo notable. Todo rayo paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco. Por eso la importancia de ubicar muy bien el centro y el foco del espejo. Miremos el segundo rayo. Nuevamente ubicamos el centro y el foco, el vértice de nuestro objeto, y me dice, todo rayo que pase por el foco se va a reflejar paralelo al eje principal. Como se pueden dar cuenta, este es el inverso del rayo anterior. En el anterior me decía, el paralelo se refleja por el foco. En este caso es al contrario, el que pasa por el foco se va a reflejar paralelo al eje principal. Tercer rayo me dice, todo rayo que incide pasando por el centro de curvatura se va a reflejar exactamente por ese mismo centro de curvatura. Entonces todo rayo que pasemos por el centro se me va a reflejar sobre sí mismo. Y el cuarto rayo, que es el mismo rayo de ley de la reflexión que veíamos en espejos planos, lo vamos a utilizar también si queremos en los espejos esféricos. Me dice que todo rayo que incide pasando por el vértice se me va a reflejar según la ley de reflexión, que significa que el ángulo que forme ese rayo reflejado con el eje principal va a ser el mismo ángulo que forme el eje principal con el rayo reflejado. Entonces todo rayo que incide pasando por el vértice se va a reflejar aplicando las leyes de reflexión. Con esos 4 rayos notables, nosotros podemos, utilizando solamente 2 de ellos, podemos hallar la imagen de cualquier objeto que nosotros coloquemos aquí. Miremos entonces un resumen
de los rayos notables en los espejos cóncavos. Me decía el primer rayo: todo rayo que se lance paralelo al eje óptico se va a reflejar pasando por el foco. El que pasa por el centro de curvatura se va a reflejar en la misma dirección, pasando nuevamente por el centro de curvatura. El que pasa por el foco se me va a reflejar paralelo. Y el último, que es el que me dice que el que pasa por el vértice, pues se aplica la ley de reflexión, se mide el ángulo, se traspasa y se va a reflejar con el mismo ángulo. En todo espejo esférico, pues nosotros podemos definir tres características: si la imagen es virtual o es real, si es mayor, menor o de igual tamaño que el objeto, o si es derecha o invertida. Pero vamos a recordar un poquito qué es una imagen virtual y qué es una imagen real, que ya lo habíamos visto nosotros en los espejos planos. Para los espejos esféricos es muy fácil de recordar. Una imagen virtual se forma por la proyección o prolongación de los rayos reflejados, si son en espejos, o refractados, si estamos hablando de lentes, que es el tema que veremos más adelante. Y la imagen real es aquella que se forma pero con los rayos reflejados o refractados, nunca con sus proyecciones. Si son las de las proyecciones, entonces se llamaría imagen virtual. Miremos las características pues entonces de esa imagen. Vamos a ubicar las 5 posiciones en las cuales yo puedo colocar el objeto. Como nos podemos dar cuenta, nosotros aquí en el espejo podemos ubicar en 5 posiciones diferentes este objeto. Lo podemos ubicar entre el centro de curvatura y el infinito, que es lo que nosotros llamamos antes del centro. Lo podemos ubicar segunda posición en el centro, tercera posición entre el centro y el foco, cuarta posición en el foco y quinta posición entre el foco y el vértice. En cualquiera de estas 5 posiciones nosotros vamos a encontrar imágenes diferentes. Entonces vamos a aprender a encontrar esa imagen de este objeto que colocamos sobre este espejo cóncavo. En cada caso, escriba las características de la imagen, lo que les decía: si es real o virtual, si es derecha o invertida, si es menor, mayor o de igual tamaño que el objeto. Ustedes van a hacer este trabajo en sus cuadernos. Van a ubicar primero el objeto antes del centro, luego hacen otro espejo diferente para ubicar el del centro, luego entre el centro y el foco, en el foco y entre el foco y el vértice. Yo les voy a enseñar a manejar algunos de ellos y ustedes hacen el resto en sus cuadernos. Entonces miremos aquí el primer caso: objeto ubicado entre el infinito y entre el centro de curvatura, o sea, antes del centro. Ubicamos el objeto y vamos a trazar 2 rayos cualquiera. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los 4 rayos que vimos anteriormente. Con 2 de ellos, repito, ya podemos hallar la imagen. Entonces, aquí trazamos uno paralelo. A ver, recordemos, todo rayo que traza paralelo se va a reflejar pasando por el foco. Y vamos a trazar otro rayo cualquiera que va a ser el contrario al primero, el del foco. Todo rayo que pasa por el foco se va a reflejar paralelo al eje principal. Allí donde se cortan estos 2 rayos va a estar la punta de esta torre. Por lo tanto, me va a quedar invertido. Y entonces, aquí en el primer caso, la imagen me quedó menor que el objeto, de menor tamaño. Me quedó real porque no se formó con las prolongaciones, sino directamente con los rayos reflejados. Y también me quedó invertido. Además, también puedo recordar lo que veíamos en los espejos planos. Es real porque se forma en el campo del espejo. Ustedes, vuelvo y repito, hacen el resto de posiciones allá en sus cuadernos para que practiquen para hacer el taller y sacan sus conclusiones. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? En espejos cóncavos, si el objeto está entre el infinito y el centro de curvatura, la imagen siempre va a ser real, va a ser invertida y va a ser menor. Resulta que a medida que yo voy acercando este objeto al espejo, la imagen se va convirtiendo cada vez más grande. Si lo coloco entre el centro y el foco, entonces la imagen va a ser real, invertida y de mayor tamaño. Si lo coloco entre el foco y el vértice, entonces las prolongaciones de los rayos reflejados me van a formar a mí una imagen virtual, derecha y de mayor tamaño. ¿Qué pasa con estas 2 posiciones específicas? Cuando lo coloco en el centro o cuando lo coloco en el foco. Resulta que cuando se coloca el objeto en el centro,
esta imagen va a ser real, va a ser invertida, pero va a ser exactamente de igual tamaño que el objeto. Pero cuando lo colocamos en el foco, esa imagen se hace tan grande que se pierde, se ve borroso. Algunos autores dicen que cuando está en el foco no hay imagen. Realmente sí la hay, pero la imagen es tan grande y tan borrosa que por eso nosotros no alcanzamos a ver. Ustedes pueden en casa practicar y coger una cuchara limpia, un cucharón metálico. Mírense por cada uno de los lados de la cuchara, por el lado cóncavo a ver cómo se ve, por el lado convexo a ver cómo se ve. Y allí pueden ustedes comprobar todas estas imágenes que nosotros estamos estudiando aquí en esta clase. Aquí tengo todas las imágenes que se les van a formar a ustedes, las que ustedes van a hacer en el cuaderno. Cuando lo coloco antes del centro de curvatura, cuando lo coloco en el centro, exactamente les va a dar del mismo tamaño. Cuando se coloca entre el centro y el foco, vamos a notar que cada vez esta imagen se me va haciendo más grande. Cuando está exactamente en el foco, los rayos me deben dar paralelos, por lo tanto nunca se van a encontrar. Por eso es que se dice que es demasiado grande, borrosa o simplemente que no hay imagen. Pero cuando lo colocamos entre el foco y el vértice, estos rayos no se van a unir, entonces hay necesidad de prolongarlos hacia el otro lado. Miren que como esta imagen se me formó con la prolongación de los rayos, entonces aquí ya la imagen va a ser virtual, mientras que en los anteriores casos siempre iba a ser real. Entonces trabajemos ahora con los espejos convexos. Resulta que al trabajar los espejos convexos, ustedes deben formarlo también con el compás y entonces van a ubicar el centro y van a ubicar el foco. Pero en un espejo convexo, el campo del espejo me va a quedar de este lado. ¿Qué quiere decir? Que ya yo no voy a tener las 5 ubicaciones que tenía con los espejos cóncavos. Antes del centro, entre el centro del foco, foco, vértice. Ya no voy a tener esas 5 posiciones. Quiere decir que yo puedo colocar el objeto donde yo quiera, en cualquier sitio, delante del espejo. Y miremos lo que va a pasar. Primer rayo. Todo rayo que incide paralelo al eje principal también va a pasar por el foco, pero resulta que el foco está acá. Simplemente, cuando pasa por el foco, no puede traspasar el espejo, sino que se va a ubicar hacia este lado. Y esta prolongación es la que va a pasar por el foco. Entonces, si incide paralelo al eje principal, pues se va a reflejar de tal forma que su prolongación pasa por el foco. Pero miren que básicamente es la misma regla anterior. Miremos el segundo rayo. Me dice que si el rayo incide en la dirección del foco, vuelvo y repito, el rayo no puede traspasar el espejo, entonces se me va a reflejar paralelo al eje principal. Y un tercer rayo que me dice que si pasa por el centro de curvatura, pues se va a devolver exactamente en la misma dirección. Con estos 3 rayos podemos nosotros buscar ahora la imagen, pero no en un espejo cóncavo, sino en un espejo convexo. Miremos entonces el resumen. ¿Qué rayos notables se utilizaron para espejos convexos? Miremos el primer rayo. Paralelo al eje principal, se me va a reflejar de modo que la prolongación es la que va a pasar por el foco. El segundo rayo que me dice que si pasa por el centro de curvatura se va a reflejar en la misma dirección. Y el tercer rayo, que era al contrario del primero, que me dice que si pasa de modo que su prolongación pase por el foco, se va a reflejar paralelo al eje 8. Pues nuevamente con 2 de estos 2 rayos yo puedo encontrar la imagen de un objeto colocado en cualquier punto frente a un espejo convexo. Miremos entonces cómo se hace. Vamos a trazar el primer rayo. Entonces el primer rayo, la prolongación va a pasar por el centro de curvatura. Decíamos que ese se devuelve en la misma dirección. Y el segundo rayo, entonces un rayo que va la prolongación a pasar por el foco y ese se me va a devolver paralelo. Las prolongaciones de ellas vamos a encontrar el punto de corte. Entonces en ese punto de corte, la puntica más alta de la torre, va a estar nuestra imagen. Como nos podemos dar cuenta, la imagen me va a dar menor que el objeto, me va a dar derecha y me va a dar, en este caso, como está fuera del campo del espejo, entonces se dice que es virtual. ¿Por qué virtual? Porque se encontró con las prolongaciones de esos rayos. No interesa dónde coloquemos el objeto frente a un espejo convexo, siempre la imagen que vamos a encontrar va a ser menor, de menor tamaño que el objeto, va a ser virtual y va a ser derecha. Los invito a que ustedes
allá en casa practiquen colocando el objeto en posiciones diferentes y van a darse cuenta que siempre vamos a encontrar las mismas características. ¿Cómo vamos a trabajar las fórmulas de los ejercicios para espejos esféricos? Pues vamos a trabajar con varias fórmulas. La primera fórmula, que se llama la fórmula de Descartes, o también llamada fórmula de los espejos conjugados. ¿Qué me dice esa fórmula? Que 1 sobre foco va a ser igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. Recordemos que DO era la distancia del objeto al espejo y DI era la distancia de la imagen al espejo. Y este pues va a ser el foco. ¿Qué otra fórmula vamos a trabajar? HO sobre HI va a ser igual a DO sobre DI. También recordamos, HO pues es simplemente la altura del objeto y HI la altura de la imagen. Tengo otra fórmula que ya la habíamos visto, y es que el foco pues es la mitad del radio. Vamos a hallar la potencia. ¿Cómo se halla la potencia? La potencia va a ser igual a 1 sobre el foco. Pero para hallar la potencia, el foco debe estar en metros, siempre en metros. Y vamos a trabajar el aumento. El aumento es que tanto creció o disminuyó esa imagen, depende de donde yo lo coloco. Lo vamos a trabajar con valor absoluto. Este aumento siempre va a ser positivo. Por lo tanto, el aumento es igual al valor absoluto entre HI sobre HO. HO, altura del objeto, HI, altura de la imagen, A, el aumento que siempre va a ser positivo, por eso está en valor absoluto, P, que es la potencia, y siempre se debe hallar el foco en metros para poder calcular la potencia. Por lo tanto, las unidades de la potencia pues van a ser metros a la menos 1. Con estas fórmulas podemos trabajar cualquier ejercicio. Para resolver ejercicios, entonces debemos tener esta convención de signos. Ojo con estos signos. ¿Qué me dice la primera convención de signos? Me dice, si el foco es mayor que 0, o sea positivo, el espejo siempre va a ser cóncavo. Si el foco es menor que 0, o sea negativo, el espejo siempre va a ser convexo. Si la distancia de la imagen al espejo es mayor que 0, o sea positiva, la imagen siempre va a ser real. Si la distancia de la imagen al espejo es menor que 0, o sea negativa, la imagen siempre va a ser virtual. Esta convención de signos deben tenerla ustedes muy presentes cuando vayan a realizar sus ejercicios. Me dice el primer ejercicio. De un objeto situado a 20 centímetros de un espejo esférico se obtiene una imagen virtual. Miren que nosotros ya aquí tenemos un dato importante que me dice que la imagen es virtual. Y entonces, si la imagen es virtual, es porque DI me va a dar menor que 0, o sea, DI me debe dar negativo. Si la imagen tiene un tamaño que es la mitad del objeto, entonces vamos a calcular todo. El foco, DI, HO, P, A, qué espejo es y qué características tiene esa imagen. ¿Qué datos del problema tenemos? Solamente tenemos que DO vale 20 centímetros. Me está diciendo aquí en forma general que la imagen tiene un tamaño, o sea, HI, que es la mitad del objeto, o sea, HO. HI es igual a HO sobre 2. Y el dato importante es que la imagen es virtual. Nuevamente repito, si la imagen es virtual, pues DI me debe dar negativo. Recordemos la fórmula, 1 sobre F igual a 1 de O más 1 sobre DI. HO sobre HI igual a DO sobre DI. Tenemos que empezar entonces a jugar con esta fórmula. Necesito hallar foco, pero resulta que tengo DO y no tengo DI. Por lo tanto, todavía no puedo utilizar esta fórmula. Tengo HO, no lo tengo. Tengo HI, sí lo tengo. Tengo DO, sí lo tengo. Me haría falta DI. Pero resulta que HO lo puedo calcular con este dato que tengo acá. Entonces, si HI es igual a HO sobre 2, pues simplemente despejamos y me va a quedar que HO va a ser igual a 2 veces HI. Ya tengo los datos que necesito para utilizar esta fórmula. Entonces vamos a tomar esa fórmula y vamos a despejar DI. Recuerden que siempre les he dicho que para despejar ecuaciones es muy sencillo si yo conozco las propiedades de las proporciones. Entonces, como yo tengo aquí una proporción, está formada por dos razones iguales, pues simplemente como despejo DI. Entonces DI sube y se intercambia con HO. DI subiría, HO bajaría. Y HI pues pasaría para acá a multiplicar a DO. Entonces la fórmula me queda DI igual a DO por HI sobre HO. Y ahora simplemente reemplazar los datos y hacer los procesos matemáticos que haya necesidad de hacer. DO, ¿quién es DO?
20 centímetros. Por HI lo dejamos indicado sobre HO, pero yo sé que HO es 2 veces HI. ¿Por qué menos? Este menos de dónde salió, pues recordemos que la imagen es virtual, y si es virtual, pues DI debe ser negativa, menor que 0. Aquí yo puedo simplificar HI y entonces me quedaría que DI va a ser 20 centímetros sobre 2, que es menos 10 centímetros. Ya tenemos este valor de DI. Como ya tengo DI y ya tengo DO, ya puedo calcular el foco. Entonces, con la fórmula de Descartes o de los espejos conjugados, vamos a calcular el valor del foco simplemente reemplazando estos valores. Me quedaría que 1 sobre foco es 1 sobre DO, que ya sabemos que vale 20 centímetros por los datos que tenemos, más 1 sobre DI, que es negativo. Hagan ustedes allá sus cálculos matemáticos, una suma de dos fracciones, y deben llegar entonces a que esta operación me da 1 sobre menos 20 centímetros. Como esta es una proporción, yo puedo invertir los dos miembros de la proporción. Subo foco, bajo el 1, subo menos 20, bajo el 1, por lo tanto el foco en este caso va a valer menos 20 centímetros. Como el foco es negativo, menor que 0, entonces puedo asegurar que el espejo es convexo. Ya sé que es un espejo convexo y el espejo convexo tiene siempre las mismas características. Vamos a calcular ahora, ya tengo foco, ya tengo DI, ya tengo HO, vamos a calcular la potencia de ese espejo, pero resulta que potencia es 1 sobre foco. Recordemos que el foco siempre lo debemos dar en metros. Entonces potencia es igual a 1 sobre el foco, que me había dado 20 centímetros, convirtiéndolo a metros, pues menos 0,2 metros. Y haciendo la operación matemática me va a dar menos 5 metros a la menos 1. Y ya tengo la potencia. Hallemos entonces el aumento. El aumento del valor absoluto de HI sobre HO. HI sobre HO, que es 2 veces HI. Si simplificamos HI, pues nos quedaría un medio, y un medio es lo mismo que tener 0,5. Por lo tanto, como es un espejo convexo, la imagen siempre va a ser virtual, siempre va a ser menor y siempre va a ser derecha. Yo los invito a que hagan allá en sus casas la gráfica correspondiente con medidas exactas para este caso. Aquí tenemos una tabla, dice que las distancias están todas dadas en centímetros. El ejercicio 1 es el que yo acabo de hacer, entonces ustedes en sus cuadernos van a hacer los otros 5 ejercicios. Espero que vean el video cada vez que tengan necesidad de recordar algunos de los conceptos, estudien la guía de conciencia, aclaren las dudas en las horas de asesoría y entreguen sus trabajos en la fecha acordada. Muchísimas gracias.